mesa y que por eso mismo tiene un alto riesgo y es muy necesario que estés tú aquí, y por eso muchas gracias por ofrecernos este pequeño momento. Bueno, yo voy a estar solamente un segundo, solo para explicaros en qué va a consistir, cómo está estructurado el acto, y también deciros en un par de líneas muy breves lo que es la colección Pulsar dentro de la editorial Killer 71. Bueno, empiezo por el principio. El acto va a consistir en 4 poetas que van a leer una serie de poemas poniéndolos en relación o en resonancia con autores de su predilección. Entonces vamos a tener aquí a Óscar Solsona, que leerá en primer lugar, Laura Rosal, Lola Nieto y Naya López Manrique. Van a dialogar con, a ver si me acuerdo de todos, Jani Sot, Chantal Mayar, Chori Graham y Julio Ramón Ribeiro. Cada uno lo hará a su manera, pero la idea es, creo que lo van a hacer así todos, que lean poemas propios, poemas del autor que han elegido, y luego establezcan algún tipo de vibración, de resonancia, de juego, de filiación, de búsqueda, de intimidad con aquel poeta que han elegido, ¿no? No necesariamente desde el punto de vista de la influencia, pero sí de la irradiación, imantación, como queramos llamarlo. Bien. Después de eso, y si hay algún tipo de comentarios, ruegos, preguntas, súplicas, torturas, quejas, regalos, que se asumirán muy gratamente, pasaremos a una segunda parte que será un pequeño juego. El juego lo presentará Óscar Solsona y, bueno, como lo va a presentar él, no vamos a adelantar nada. Bien, como acto auspiciado por una editorial, que Aníbal no está presente porque está en Brasil. Aníbal, ya mismo estás aquí. Sí, está grabando para que él lo vea, y ya se subirá por internet. Bueno, por ahí también Aníbal. Vale. La colección Pulsar de Killer 71 se propone no solamente como una colección de poesía joven, contemporánea, sino también, Aníbal lo define muy bien en el prólogo del primer libro de la colección, el de Lola, como un espacio mental. ¿Qué significa un espacio mental? Significa una especie de lugar donde pensar entre todos qué significa la poesía, qué significa el hecho de ser joven o no, porque es una colección de poesía joven, y qué significa la contemporaneidad. Realmente la idea es poner en jaque este tipo de cuestiones tan arraigadas y que a veces asimilamos sin cuestionarlas. Entonces, pues bueno, dentro de esa idea, este es el primer acto, digamos, oficial de la colección, y bueno, irán surgiendo diferentes tipos de actos, intervenciones, bueno, diferentes cosas que iremos perpetrando y espero que desplegando a lo largo de los próximos meses, años, décadas y lo que después tomamos. Así que, bueno, ya está. Solo quería deciros esto y que empiezan ya los poetas. Aquí tenemos a Óscar. Pues a mí no. Clar, això de ficar a conviure un poeta amb un altre poeta, jo no m'ho crec d'inici, ¿vale? Aleshores li dono veracitat. Entonces, si no me lo creo, ya me va bien, ¿no? Aleshores he portat a una persona que no és poeta, al Julio Ramón. Jo no li conec, sí és veritat que tiene algunos poemas, pero es conocido por otras cosas, ¿vale? Pues he traído casi al azar una de esas otras cosas y veremos cómo efectivamente nos parecemos lo que un huevo a una castaña. Y aquí se trata de asumir mi condición de castaña. Entonces vamos a por ello. Sí, yo solo leeré uno de los textos de Ribeiro, y va a ser el primero porque me viene muy bien que sea el primero. Además, lo que dice lo suscribo. Dice: ¿cuántos libros, Dios mío? Y qué poco tiempo, y a veces qué pocas ganas de leerlos. Mi propia biblioteca, donde antes cada libro que ingresaba era previamente leído y digerido, se va plagando de libros parásitos, que llegan allí muchas veces, no se sabe cómo,
y que por un fenómeno de imantación y de aglutinación contribuyen a cimentar la montaña de lo ilegible y entre estos libros perdidos, los que yo he escrito. No digo en 100 años, en 10, en 20, ¿qué quedará de todo esto? Quizás son los autores que vienen de muy atrás, la docena de clásicos que atraviesan los siglos, a menudo sin ser muy leídos, pero airosos y robustos, por una especie de impulso elemental o de derecho adquirido. Los libros de Camus, de Gait, que hace apenas 2 decenios se leían con tanta pasión, ¿qué interés tienen ahora, a pesar de que fueron escritos con tanto amor y tanta pena? ¿Por qué dentro de 100 años se seguirá leyendo a Quevedo y no a Sartre? ¿Por qué a Bellón y no a Carlos Fuentes? ¿Qué cosa hay que poner en una obra para durar? Diríase que la gloria literaria es una lotería y la perduración artística un enigma. Y a pesar de ello, se sigue escribiendo, publicando, leyendo, glosando. Entrar en una librería es pavoroso y paralizante para cualquier escritor. Es como la antesala del olvido. En sus nichos de madera ya los libros se aprestan a dormir su sueño definitivo, muchas veces antes de haber vivido. ¿Qué emperador chino fue el que destruyó el alfabeto y todas las huellas de la escritura? ¿No fue Heróstrato el que incendió la biblioteca de Alejandría? Quizás lo que pueda volvernos el gusto por la lectura sería la destrucción de todo lo escrito y el hecho de partir inocente, alegremente, a cero. Pues, això sí que m'ho crec. Veus, això de les llibreries. Aleshores, clar, a mi m'agrada portar coses noves. Aleshores, he fet l'exercici de fotre'm escriptor i portar això, que si és molt nou, però com un regal, no?, per vosaltres, però això de l'ofici és bastant dolentot, això. Aleshores, ahir a la tarda, veient la tragèdia aquesta, vaig escriure aquestes 2 planes i en tinc confiança. Són petits poemetes, però penso que si ho tiro tot de seguit podria funcionar. ¿Sí? Arrastra mi cerebro por el suelo, dáselo luego a los perros, que no se indigesten. Esperaré sus heces para tener por fin una cabeza. No puedo salir de casa porque soy un árbol. ¿Cómo me desplazo entonces? Yo solo sé que atraigo a los rayos y que se puede crecer adentro de la tierra. A falta de buena agua, llené 2 garrafas del grifo. Las he sacado a la terraza. Cuando te vuelvas a duchar, mañana por la mañana, estaré regando las plantas y tú no te darás cuenta. Quítame todo esto de mi vista, déjame con las migas. Voy a procurar que el gorrión se presente. Ahora resulta que hay que ser esencial. Y mira tú por dónde no me apetece. Comeré manzana y un poco de queso. No son un museo de los horrores encuentros como el que hoy nos convoca, pero se parece mucho. Quien de verdad siente interés por esto que ahora escuchan, si se dejaron la calavera verde en el espejo antes de salir, ella tuvo el coraje que ustedes no tuvieron, y cuando lleguen a sus casas, abrirán la nevera y apagarán la luz del lavabo y pondrán tus caras sobre la almohada. No me digan que esto es triste, porque ustedes no conocen la tristeza. Al contrario, la jalean como si tuviera algún valor. Y lo triste es solo triste, sin aspavientos. El final puede oler como tu perro muerto, aunque sea el primer verso. Muchas gracias.
Bueno, yo soy Laura y para leer he elegido a Yory Graham como poeta porque, bueno, no sé, creo que siempre se está diciendo que las poetas, las mujeres, somos como más viscerales y que hablamos más desde las entrañas y quería reivindicar un poco la parte cerebral de la poesía femenina. Por eso me debatía un poco entre Yory Graham y Birgitta Torsig y al final he elegido a Yory. No sé si tiene relación con mi poesía o no, ojalá pudiera escribir como ella. Me darías por satisfecha si escribiera medio poema parecido a como ella lo hace. Y como son bastante extensos, voy a leer medio poema del ángel custodio de la pequeña utopía. Lo siento, Yory, por la mutilación. Estoy algo mareada aquí arriba reordenando las cosas. Pronto subirán, buscando un escenario para sus miedos, sus amores, una arquitectura para sus mórficas necesidades evolucionarias. ¿Qué buscarán si yo no les construyo un sitio? ¿Qué creerán haber perdido? ¿Para qué gritar? ¿Para qué las impacientes irritaciones amargas? Algo mareada desde las alturas de la eternidad, las incansables alturas del lugar creado, en el que hacer una vida, una libertad, en el lugar hueco, fetiche, lleno de astros, un poco elevada en sueño, un vórtice de evaporaciones, oh pequeño sueño, invisible ciudad, invisible colina, que yo levanto aquí en los pisos altos, abajo, donde estáis entretenidos, donde estáis pasando el tiempo, hay cristales y musgos en el aire, hay la sensación de que sois numerosos, bocas rendidas al aire, labios al protocolo y sueños de sentido, lenguas, goznes, forceps, chasqueando a la espera de, como si el instante, congelado en el fuego de las exactitudes, pudiese derretirse de nuevo a la vida, gracias al gozo, la rectitud, no, nunca, gracias a los esfuerzos enérgicos de obtener sinceridad. ¿No sientes cómo se desliza a tu alrededor, mutando, entregando al aire las frases esforzadas de tu charla, componiéndolas, conteniéndolas, melosamente abriendo las más puras e indirectas, hasta que la rectitud logra echar raíces en el aire, en el compacto cielo interior, y el resto de la gente que te envuelve, cual desierto, se disipa, y tengas la sensación de una muscular pertinencia, y sientas tu interior caligrafía desplegarse como un alma, en medio de esos otros que conversan en los guantes del deseo, hacia la pequeña carnicería de las opiniones, tan mareada, la vida zumbando a mis espaldas, aunque mis sentimientos dicen que el enjambre se ha marchado con la reina. El continuo por debajo continúa atareado, ferviente en su conversación. ¿Debo acaso prepararme? ¿Debo colocar esto un poco más a la izquierda? ¿Debo mover la luz, el punto de vista? Las persianas están echadas, proyectando un resplandor rojizo, simulando la desaparición. ¿Logrará eso fijarlo? ¿Logrará traducir la intención, el avance enrejado y todos estos diminutos propósitos, estas parábolas, este mercado de apretadas verdades? Señor, déjeme que soy polvo arrugado, el montón ya está disperso. Déjeme que soy ti, por lo tanto, di filosofía y designa con ello la ventana. Miremos de nuevo hacia afuera. El cielo amarillo, con hojas negras que lo reordenan. No sé si ha sido buena estrategia leerla a ella antes, porque ahora leo lo mío, es una mierda. Voy a leer un par de poemas de mi libro También mis ojos, que escribí hace como 200 millones de años, pero aún sigue aquí. Y luego un texto... ¡Ay! ¡Ay! Espera.
y luego un texto así un poco seguido. Tengo un colaborador con la música. Creo que el mundo palpita algo definitivo. Esta vez corría sin palabras, corría con el miedo de la mano, corría sin ti, corría desnuda, corría en la madrugada de los ciegos, corría en la nieve infecunda, siempre en duermevela, siempre ebria de viento, incapaz de enterrar los dedos en el jardín, oteando gorriones que salen de tu frente en todas las direcciones, contemplando el cielo con la cabeza gacha, el lugar de la noche que ya no, que ya nunca, donde la gente se arquea rápida como agua y como azul porcelana. Es la hora donde cualquier luz desciende en espiral. Yo solo hablo de desiertos. Porque hay máscaras en el viento, hay dedos de niña en la boca, un himno a lo que no se dice, un acurrucarme diminuta y siempre esperar su lengua y su golpe, su peso en mi memoria. Atravieso la noche, devoro su niebla, como una aguja la atravieso, crepito desde el frío, atravieso la noche todas las noches, despierto, giro sobre mí misma, la noche, las horas que avanzan, y yo temo que avancen, que empujen, que lleguen, que hieran. Dale sin miedo, yo hablo fuerte. Somos las avispas que acorralan la infancia. En el abismo, al borde de la piscina, sorteamos escayolas cínicas, tremendos charcos inútiles. Revoloteamos como gorriones henchidos de veneno. Mordisqueamos atardecer o fontanela. ¿Has visto los huesos coloreando, plegar las sábanas al azar, exagerando? Toda esta escritura es desdecirse. Estrangulamiento de lo esdrújulo, prohibición de la belleza. Bandadas de adjetivos comprometidas con el perímetro de las penínsulas. Mientras me cepillo los dientes con las rayitas de sol. Cuando sepa cómo decir, la pelusa al final del calcetín, murallas de flores o de pausas acordonando el cerebro. Cuando sepa cómo decir, el intestino como muestra de la revolución, crisis de los otros, crisis mía, eutrapelia de conceptos, la belleza de los celos y viceversa. Si rasgar cuerdas probando melodías, si rasgar avenidas probando transeúntes, cuando sepa cómo decir. Y si nadie me entiende, meter la ensalada en el horno, trabajar para las campanillas, mitigar el hombre del cemento. Sé cómo cultivar paréntesis en Olimpia, o destrenzar los auriculares del cinismo, o remangar madrugadas a pasitos cortos. Y si nadie me entiende, el sueño se abre papirofléxico y febril, enrojeciendo mejillas. Gélidos flequillos se deshacen en mi hombro, saludan a la belleza como si por primera vez. Estrategias de la atmósfera. Yo sabré cómo hacerte dormir, sabré muchísimo más que las persianas. Estrategia del pianísimo. Conoceré los resortes del insomnio.
entre dientes la lluvia azul de las medusas y los músculos de alcohol que se entrelazan. Y si nadie me entiende, argumentos del silencio, órganos de celofán, crucigramas de memoria, el estornudo del sueño, que es toda esta sucesión de caracteres susceptibles. Despertar cruel al descorchar, me acurruco en las mujeres que se mueven sonrosadas, somnolientas, que se mueven veloces e imperceptibles, epidermis de la parábola entre sábanas, por el dintel de tu sangre metafísica, despertar cruel del no entenderse. Inédito de Sol Lake sin corregir. Son chulos. Chulo. El entreacto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí y por compartir este rato. Yo voy a empezar leyendo un texto de la autora que he escogido para trazar un poco el juego de resonancias que es Chantal Maillard. Sobrevivir. A plazos cortos, plazos para sobrevivir, vivir sobre. Abajo la aterradora, ineludible condición, vivir a condición de sobrevivir, condicionada al sobre. Dentro, nada. Dentro llora infinitamente. En superficie entonces deslizarse, o ni siquiera eso, morar en el plazo, morar, demorarse a pequeñas sacudidas, desplazarse, de plazo en plazo, levemente, tercamente, para sobrevivir, sobrevivir, trazando marcos, templos, delimitando, haciendo templos, no para el orden, no para el augurio, sino para contemplar. Templos, cuadraturas del cielo, para la protección. Porque mientras contemplan mis ojos el cuaderno, el horizonte deja de imponerse. Y luego, de repente, invirtiendo la mirada del augur en vuelo, desde el cielo, trazando marcos en la tierra, en el mar, señalando caídas, adaptando pértigas entre el mundo y yo, fugaces territorios inaprehensibles. Soy de viaje, trazo templos, contemplo, plazos en el espacio, recortes, plazos para la mirada, para que muere la mirada, para que se demore, para sobrevivir. Este texto forma parte de Usos, que a mí personalmente es el libro que más me gusta de Chantal Maillard, y creo que es el libro que más me gusta porque creo que es el más inclasificable suyo, el más híbrido, el que condensa una suma de escrituras muy distintas entre ellas. Entonces, Usos, además, es un libro también para mí especial porque es un diario de la conciencia. Yo os voy a hablar un poco de Chantal porque estoy haciendo la tesis sobre ella. Entonces lo vais a padecer, básicamente. Lo he decidido. El caso es que Usos es realmente un diario de la conciencia donde la escritura capta los movimientos de la mente, ¿no? Los movimientos mentales y también sentimentales, los pensamientos, las emociones.
Y para ello hay una figura, que es la figura del observador, que está presente en toda la obra de Mayar y que de alguna manera yo creo que es como lo que enhebra, ¿no? Tanto la poesía como los diarios como los ensayos, esa figura del observador, que no es más que una modalidad muy peculiar del sujeto. Y el observador, en los primeros sobre todo diarios de Mayar, es una especie como de ojo neutro que lo que trata es de captar la realidad de forma objetiva. En usos, para ser más precisos, es verdad que en diarios indios ya se produce lo que os voy a contar ahora, pero en usos yo creo que se despliega y se tensa y se lleva al límite más extremo. El observador, ese ojo neutro que trata de ver la realidad como si fuera una cámara de filmar, como si fuera una película, un documental, lo que hace es grabarse a sí mismo, volverse, ¿no? Volver el ojo hacia sí mismo para ver qué pasa dentro, para ver qué pasa en la mente, para ver qué es eso que pensamos, qué son los pensamientos, qué son las emociones y sobre todo una cosa muy interesante, cómo se construye eso que llamamos yo, qué es yo y cómo se construye, cómo funciona eso ahí. Entonces, claro, para mí lo que es muy interesante en usos es que esa vuelta acaba implicando acaba planteando una cuestión alógica, o sea, que se escapa a la lógica, y es la siguiente. ¿Quién me observa si salgo de mí para observarme, ¿no? ¿Podemos salir de nosotros realmente para observarnos? Y en tal caso, ¿quién es ese yo? ¿O quién es esa cosa que me observa a mí? Yo desdoblada, pero entonces no soy yo. ¿Qué es exactamente eso? ¿Es posible realmente salir de uno mismo para observarse? Eso es lo que acaba, por eso os digo que el observador llega como a tensarse hasta el límite, porque eso es lo que se acaba planteando para mí en usos. Eso además lleva a una consecuencia, que la consecuencia para mí es hilos, que también os lo he traído para leeros algo, porque bueno, hilos y usos son libros tándem, y de alguna manera para mí ese observador tensionado, que de alguna manera lleva al límite toda la teoría del conocimiento, que yo creo que en realidad Mayar, sin pretenderlo quizá, pero sí que en toda su obra teje una teoría del conocimiento a través del observador, ¿no? Por ese ojo que observa primero la realidad y luego a sí mismo, qué es conocer. En usos llega un poco a plantear, digamos a pronunciar hasta dónde podemos conocer. Y hasta dónde podemos conocer es hasta lo que tiene que ver con el fuera de nosotros. Es decir, podemos conocer, pero no podemos conocernos. Porque ahí se produce ese problema lógico que no casa, que es cómo me conozco yo a mí mismo, cómo salgo de mí para verme. Entonces, eso en realidad ya lo habían dicho otros filósofos como Wittgenstein o un montón de siglos antes en India, algunos pensadores indios, ¿no? Habían sostenido ese problema cognitivo. Puedo conocer esto, pero yo a mí misma no, porque cómo me observo. No tengo perspectiva, no tengo palanca para salir y conocerme. Eso al final, ese límite de llevar al límite la teoría del conocimiento, lo que acaba, desde mi punto de vista, al menos así lo sostengo en la tesis que estoy intentando armar, es que lleva implícitamente a cuestionar el lenguaje y por tanto lleva a plantear una teoría del lenguaje o lleva a plantearse eso, ¿no? ¿Qué es el lenguaje? La materia con la que hablamos, con la que nos comunicamos. ¿Y por qué una cosa está relacionada con la otra? Porque, bueno, eso yo creo que Mayar también lo sugiere más en los ensayos, quizá, que en la obra